Y el encuentro de hoy está básicamente dedicado a presentar tres cosas. Una es el equipo de cátedra, la segunda la propuesta pedagógica y la tercera la modalidad de trabajo. Quería aclararles una cuestión. Hemos tenido una gran cantidad de inscriptos, hasta ahora hay 330 y pico de inscriptos. Hemos visto algunas irregularidades en las personas que se inscribieron. Creemos que hay algunos que han confundido la materia con introducción a la teoría social. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas semanas es contrastar los que están inscritos en el SIU con quienes pidieron admisión en el aula web. Y una vez que tengamos identificado los casos que no están inscritos en el SIU, les vamos a mandar un mail para que ratifiquen su situación, ¿sí? O sea, tengan presente que en los próximos días, los próximos 15 días, tal vez reciban un mail si no están inscriptos originariamente a través del SIU para ver cuál es su situación y ver si lo podemos de alguna manera solucionar. Empiezo presentándome. Yo soy Julio Sarmiento, soy el profesor titular. Bueno, la idea era que hoy se presentaran los miembros del equipo, pero no sé si han podido entrar todos. No sé si está Cristian, por ejemplo. No lo veo. Bueno, Cristian Castillo es el profesor adjunto de la materia. Los jefes de trabajos prácticos estaban por ahí, los vi. Víctor Pereira y Carolina Escudero, no sé si quieren saludar. Hola, aquí estoy yo. Buenísimo. Hola, también, me presento. Bueno, y los ayudantes que van a estar a cargo de las distintas comisiones. Matías Manuele, saludá Matías. Acá estoy, buenas. Elina Contreras, que también la vi. Mariel Payo, que también estaba por ahí. Marta, no sé si pudo entrar. Jennifer Galindo, Mariel Obach y Sofía Alberino, ¿sí? Ahí ustedes van a tener después las comisiones. Creo que pueden ver los nombres de los compañeros, digamos, ahí, como para ir identificándolos, para saber con quién van a trabajar. Como les decía, digamos, la idea de hoy es presentar un poco la materia, y voy a empezar con la presentación de la... Ya presentamos al equipo, presentaría un poco la propuesta pedagógica. A ver, la primera cuestión es que plantearles con lo que vamos a trabajar durante el año. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con, si querés pasar esta diapositiva, Jenny, la próxima. Ahí la idea es que vamos a trabajar con teorías sociales vinculadas a la práctica de las ciencias sociales. Ese es el objeto, esa es la materia con la que vamos a trabajar, ¿sí? Es un objeto complejo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos básicamente con abstracciones, ¿no? Y ahí lo que nosotros vamos a proponerles que revisen fundamentalmente son las articulaciones conceptuales que proponen las distintas matrices de análisis, ¿sí? Ver un poco la coherencia interna, cuál es la propuesta, en última instancia, de interpretación de la realidad social. Y como les digo, es un objeto complejo, denso, que lo que requiere fundamentalmente como actividad por parte de los estudiantes es la lectura, ¿sí? La lectura es imprescindible para el aprovechamiento de la materia, ¿no? El aprovechamiento del curso. Hago esta salvedad porque con el tiempo nos vamos dando cuenta de la complejidad del objeto con el que trabajamos, ¿no? Y este carácter abstracto que tiene. Discutimos ideas en última instancia, conceptos, ¿sí? Hay una serie de presupuestos que los voy a enumerar ahora, con los cuales de alguna manera nosotros elaboramos la propuesta de la materia. El presupuesto del cual partimos es que el manejo diestro de la teoría es una competencia básica de todo científico social, ¿sí? La idea ahí, remarcamos, y creo que a esta altura de la carrera ustedes ya deben tener claro que un trabajador social es un científico social, ¿sí? Con determinadas características, pero es un científico social. Y común a todo científico social, para poder interpretar el mundo, explicarlo, conocerlo, e intervenir también en él, es el manejo diestro de la teoría. Esa es una competencia que nosotros remarcamos como una competencia básica de todo científico social. Es decir, ser cientista social requiere necesariamente el manejo diestro de la teoría social. Una habilidad, la habilidad que tiene que ver con el manejo de conceptos, el manejo de matrices de análisis, el manejo de propuestas de interpretación y explicación de la realidad social. Segundo presupuesto tiene que ver con la adquisición del manejo diestro, digamos, la adquisición de la habilidad del manejo de la teoría, es inseparable del conocimiento de las tradiciones teóricas, ¿no? De las distintas tradiciones teóricas que hay dentro del campo de la teoría social.
Y ahí quisiera hacer una salvedad, digamos, quisiera hacer una aclaración. Cuando hablamos del campo de la teoría social, estamos hablando de un campo que se caracteriza por la existencia de una diversidad de propuestas de análisis, una diversidad de teorías, ¿sí?, que están en concurrencia entre sí, que compiten entre sí para poder explicar el mundo, ¿sí?, y que son múltiples, ¿sí? En realidad no, a diferencia por ahí de otros campos de conocimiento, donde hay un paradigma único, un marco teórico único que uniforma la práctica de esa disciplina, en el caso de las ciencias sociales lo que tenemos son una multiplicidad de teorías, una multiplicidad de compuestos teóricos que tratan de darnos herramientas para poder entender y comprender la realidad social. El tercer presupuesto tiene que ver con que para nosotros, y esto es una cosa que de alguna manera defendemos desde la cátedra, es que hay una relación constitutiva entre trabajo social y teoría social. Eso es uno de los contenidos que vamos a ir viendo durante la unidad 1, lo vamos a desplegar después, pero si quieren, para polemizar inicialmente, y en todo caso después ver cuáles son los argumentos que tenemos al respecto, la idea ahí sería que estudiar teoría social es estudiar también trabajo social, ¿no? O sea, la teoría social forma parte también del trabajo social, ¿sí? Ahí básicamente porque no hay manera de pensar, digamos, conocer los problemas que orientan la intervención del trabajo social, y los modelos de intervención en trabajo social no pueden disociarse de las distintas matrices teóricas que animan el campo de la teoría social. Otro presupuesto es que en el desarrollo de la teoría social, ¿no?, nosotros partimos de alguna manera, después lo vamos a ver, pero en cuanto a las corrientes, a las tradiciones teóricas, a los autores que vemos, recuperando lo que ustedes vieron respecto a los autores clásicos, ¿no? Esos autores clásicos de alguna manera son emergentes de la modernidad, y desde su aparición hasta ahora, digamos, ha habido un sinnúmero de desarrollos teóricos, ¿sí? Y la idea ahí es que, lejos de haber una evolución, lejos de decir hoy estamos mejor que hace 150 años en el campo de la teoría social, la idea ahí es que lo que ocurre son desplazamientos, ¿no? Nuevas propuestas de análisis, pero que de alguna manera no borran lo anterior, sino que se cimentan en los legados de los autores anteriores. Y ahí de nuevo, la idea que no hay una evolución del campo de la teoría social, sino que lo que hay son teorías concurrentes que compiten entre sí por brindarnos herramientas para explicar la vida social. Y la otra cosa que quería decirles es que nosotros tenemos una propuesta de agrupamiento de las teorías sociales, de esta diversidad que compone el campo de la teoría social. Nosotros proponemos una forma de abordaje de esa diversidad, agrupando algunas corrientes teóricas en tradiciones, y esas tradiciones lo que hay que tener en claro es que no son un resultado objetivo, digamos, a ver, para plantearlo en estos términos, son de alguna manera un ejercicio de aquel que las clasifica, ¿no? Clasificamos las teorías, las agrupamos en tradiciones, en virtud de algunos elementos que tienen las mismas teorías, pero ese es un ejercicio subjetivo, ¿sí? En todo caso es una arbitrariedad, ¿no? A veces dice más esa forma de agrupar las teorías de quien agrupa de que las teorías mismas. No sé si se entiende esa idea, ¿no? Pero ahí la idea fundamental es que podría haber, como son arbitrarias, son un ejercicio subjetivo, podría haber otras formas de agrupar las teorías sociales, ¿sí? Después nosotros vamos a comentarles por qué de alguna manera hemos agrupado de esa manera a las teorías sociales en las tradiciones que nosotros de alguna manera destacamos. En la otra diapositiva, vamos a los objetivos de la materia. El objetivo general de la materia es introducir a los estudiantes, a los y las estudiantes en el manejo competente de la teoría social como momento necesario del proceso de conocimiento de lo social y la intervención profesional en trabajo social. Ahí de nuevo, digamos, hacemos hincapié que también la intervención de alguna manera está orientada por la teoría, ¿sí? Está orientada por la teoría porque en la formulación de los problemas de intervención del trabajo social interviene la teoría, siempre es una construcción en la cual median conceptos, median matrices analíticas, ¿sí? Y además las maneras de abordar esos problemas sociales están fuertemente relacionados a distintos modelos de intervención que guardan siempre alguna familiaridad con alguna teoría
dentro de lo que conocemos como campo de la teoría social. Y hay una serie de objetivos específicos: que los y las estudiantes reconozcan la relevancia de la teoría social en el conocimiento científico del mundo social, que los estudiantes conozcan las principales tradiciones de la teoría social, así como las matrices de análisis social que las mismas proponen, e introducir a los estudiantes en los aportes de la teoría social para el entendimiento y la intervención en la cuestión social. Un poco los contenidos quería comentarles ahora. En la próxima diapositiva los van a ver. Diría yo que hay como dos grandes momentos de la materia, del programa de contenidos. El primer momento, que coincide con la unidad 1, nos dedicamos a ver los alcances y las limitaciones de la teoría social, ¿sí? Y ahí, en esa primera unidad, damos un lugar a los clásicos, un repaso de los clásicos. Hablamos de repaso porque ustedes ya tuvieron introducción a la teoría social y se presupone que de alguna manera lo vieron, pero son tan importantes estos autores en el derrotero que va a tener la teoría social a lo largo del siglo XX y lo que transcurrimos de este siglo, que son autores que resultan imprescindibles recuperarlos, ¿no? Así que de ahí es que les damos un lugar a manera, digamos, de recuperación de lo ya visto en la unidad 1, ¿sí? Y luego vamos a ver una serie de tradiciones. Hay 3 que no representan demasiada dificultad. Por un lado es el estructuralismo. Cuando hablamos de estructuralismo vamos a ver, digamos, para que de alguna manera asocien, el estructuralismo podría estar vinculado en sus orígenes un poco a las propuestas teóricas, o tendría algún grado de familiaridad con las propuestas teóricas de Marx y de Durkheim, ¿no? En el sentido de hacer, digamos, de las relaciones sociales objetivas, o las relaciones sociales objetivadas, cristalizadas, ¿sí?, con independencia de los sujetos que participan en ella, la fuente de explicación de la vida social, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver las corrientes subjetivistas. Las corrientes subjetivistas lo que hacen hincapié es en pensar a la vida social como un resultado, digamos, de la acción subjetiva, como un resultado de los sujetos en última instancia. Y ahí, en todo caso, digamos, la fuente explicativa de la vida social radica, digamos, fundamentalmente en los agentes. Vamos a ver otras corrientes más contemporáneas en este caso, digamos, que están muy vinculadas al último cuarto del siglo XX, que tienen que ver con una propuesta de alguna manera, rechazar ese dualismo en el que se había desarrollado la teoría social, enfrentando, digamos, el campo de las posiciones estructuralistas con las subjetivistas, y que proponen mirar a la realidad social como un resultado dialéctico de agentes y estructuras, ¿sí? Y luego vamos a trabajar 2 contenidos más, ¿sí? Que luego los vamos a precisar con más detenimiento, que tienen que ver, por un lado, con la teoría social latinoamericana, ¿sí? Ver cuáles son los aportes, digamos, de la teoría social latinoamericana al campo de la teoría social en general. Y vamos a trabajar algunos desarrollos contemporáneos en materia de teoría social, algo más cercano, digamos, en el tiempo a nosotros, y que fundamentalmente hemos elegido fundamentalmente por la relevancia que tiene en el debate contemporáneo al feminismo, a las teorías sociales feministas, ¿sí? Y a esas tradiciones, esas tradiciones las vamos a intentar ver qué dicen respecto de 4 grandes cuestiones. La primera es que dicen respecto del problema de la acción, ¿no? Ahí en la clase que viene nos vamos a referir un poco a un autor, que es el que hace la propuesta esta de ordenar las teorías sociales en relación a cómo se posicionan respecto de la acción y el orden. La acción y el orden son los dos grandes problemas, diría yo, que de alguna manera intentan explicar las distintas teorías sociales. Por acción entendemos justamente la acción subjetiva, ¿no? La agencia, digamos, la capacidad de actuación de los sujetos. Y ahí, digo, para mencionar solamente a estas 2 corrientes que mencioné al principio cuando hablábamos de las tradiciones, estructuralismo y subjetivismo, digo, por ahí el estructuralismo lo que nos va a proponer es que la acción
de las personas, la acción subjetiva, está fuertemente determinada por la existencia de relaciones sociales objetivadas, ¿sí? Ahí es como que el sujeto no tiene muchos grados de libertad para actuar, sino que fundamentalmente pesan las determinaciones sociales, ¿no? Mientras que del lado subjetivista hay un grado mucho mayor de libertad y de capacidad de acción del sujeto, y tiende a verse a la sociedad como un resultado, ¿no?, de la acción subjetiva, como una producción de los sujetos. Y por otro lado el tema del orden, ¿no? El orden, ahí el orden, ¿a qué refiere, digamos? Que lo que por lo menos lo que ha marcado la ciencia social desde sus inicios, es que lo que vemos en la vida social son ciertas regularidades, ¿no? Y la persistencia de ciertas instituciones. La idea es que tanto esas regularidades como las instituciones de alguna manera crean una estructura social con alguna jerarquía, ¿no? Y de alguna manera a eso lo llamamos orden social, ¿no? Tal vez el primero que de alguna manera, un poco es el planteo hobbesiano, ¿no? De por qué hay un orden, por qué hay orden social, ¿no? Y no hay guerra de todos contra todos en última instancia. Y bueno, ahí respecto del orden también hay dos posiciones bastante encontradas. Para algunos autores el orden social no es más que resultado, digamos, de la acción espontánea de los sujetos. En el límite, esa es la teoría social, digamos, la economía clásica, ¿no? Y la idea de orden de mercado. La idea de orden de mercado es un orden espontáneo que resulta, digamos, de la coordinación de las acciones de carácter individual, ¿sí? Y otras corrientes teóricas lo que plantean es que el orden, más que brotar de digamos, de los comportamientos individuales, el orden es un requerimiento funcional de la existencia misma de la sociedad, ¿no? El orden no se inscribe, digamos, en los individuos, sino que radica en el hecho asociativo, ¿sí? Y ese hecho asociativo, para de alguna manera poder funcionar, requiere de algún grado de orden social. Y otra de las cosas elementales que también vamos a preguntarles a estas teorías sociales, vamos a intentar ver cómo responden, es una preocupación que también de alguna manera ha recorrido a toda la teoría social moderna, digamos, desde sus orígenes en los clásicos, que es qué pasa con la evolución, digamos, o con el cambio social, ¿no? La idea de la historia, de cómo de alguna manera las sociedades se van cambiando, cómo los patrones culturales, las normas, los valores, las relaciones de poder, las instituciones, es algo que podemos observar, ¿no? En la vida social hay historia y hay cambio, ¿no? Bueno, una de las características de casi todas las teorías sociales es que dan una explicación del cambio social, ¿no? Intentan explicar el cambio social o darnos alguna premisa para poder interpretar el cambio social. Y otra cuestión que es central también en casi todas las teorías sociales, pero que cobra una relevancia muy inusitada para nosotros, para nuestro espacio que está vinculado, digamos, a la formación de trabajadores sociales, es la cuestión social. Ustedes saben, y ya a esta altura deben estar de alguna manera familiarizados con la idea de que, digamos, la intervención en la cuestión social es un poco la característica del trabajo social, ¿no? De hecho, el nuevo plan de estudios de la facultad, el que se aprobó creo que en el 2015 o 2017, yo no me acuerdo, porque estoy en una facultad que aprobó su último plan de estudio en el 2017 y otra en el 2015, no sé cuál de las dos, creo que en el 2015. Bueno, la idea ahí es de la cuestión social, digamos, como estructurante de la formación como un elemento estructurante de la currícula de nuestra carrera en trabajo social en la facultad, ¿no? Este es un poco el recorrido que nosotros vamos a hacer a través del desarrollo del programa. Un primer momento, entonces, que tiene que ver con preguntarnos qué es la teoría, cuál es su papel en el conocimiento del mundo social y qué problemas trae su uso también, ¿no? Porque el uso de la teoría no puede ser acrítico, digamos, ¿no? Vamos a ver que el uso de la teoría, si bien favorece el conocimiento, puede traer otra serie de problemas que es necesario atender. Vamos a trabajar mucho ahí con la noción de reflexividad, ¿sí? Luego vamos a ver las tradiciones más importantes de la teoría social, que podríamos decir postclásica, ¿no? Arrancando con el estructuralismo y un autor como Talcott Parsons, ¿sí? Hasta llegar a los desarrollos más contemporáneos que tienen que ver fundamentalmente con esto que les decía
de cómo está siendo conmovido el campo de la teoría social por el desarrollo de la teoría social feminista. Y en el desarrollo de esas unidades, siempre la idea es que, a ver, para adelantar algo, ustedes podrían decir que han adquirido la competencia del manejo diestro de una tradición cuando puedan de alguna manera responder a qué dice esa tradición respecto de la acción, del orden, del cambio social y de la cuestión social, ¿sí? Dicho, digamos, habiendo comentado medianamente el programa, después en el desarrollo de las clases vamos a ir abriendo estos temas que de alguna manera estoy presentando hoy. Y la idea es que ahora contarles un poquito la modalidad de trabajo. La primera cuestión es que hay dos espacios pedagógicos en la materia este año. Por un lado los teóricos vamos a trabajar a través de encuentros sincrónicos. Espérenme un minuto que estoy teniendo problemas con la compu, ahí está. Vamos a tener encuentros sincrónicos para el desarrollo de los teóricos. Vamos a tener teóricos casi todos los martes. Un martes será de 10, para posibilitar que todos puedan participar y que podamos hacer algún intercambio. La idea es que un teórico va a ir, un martes el teórico va a ir a las 6 de la tarde como ahora. El martes que viene va a ser a las 10 de la mañana, ¿sí? Y así sucesivamente. Y nos vamos a ir turnando en el desarrollo de los teóricos el profesor Cristian Castillo y yo, ¿sí? Que somos los dos docentes responsables de ese espacio. El otro espacio de la materia, el otro espacio pedagógico, son los prácticos. Y ahí ya les presenté a los compañeros que se van a hacer cargo de los prácticos, ¿no? Elina Contreras y Mariel Ovach en una comisión unificada de 8 a 10, ¿sí? Más allá de que cada una de las comisiones va a tener un representante, un responsable. Elina y Mariel vienen trabajando, digamos, articuladamente desde hace años y siempre ha sido muy fructífero, así que van a mantener esa modalidad de trabajo de 8 a 10 de la mañana. Después vamos a tener otra comisión de práctico de 10 a 12 con Carolina Escudero, la jefe de trabajos prácticos. Perdón, Julio, de 12 a 14. De 10 a 12 va a ser el teórico de manera alternada. Sí, perdón. La comisión de prácticos será de 12 a 14. Exacto, bien. Y de 12 a 14, bueno, Carolina Escudero. De 16 a 18 vamos a tener dos comisiones de práctico, una a cargo de Matías Manuele, que se presentó hoy, y otra a cargo de Mariel Payo, que ahí la veo. Hola, buenas tardes. Vamos a tener una comisión de 20 a 22, un último práctico de 20 a 22, que va a estar a cargo de Sofía Alberino, ¿sí? A ver, una cuestión que tiene que ver con la modalidad operativa de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros hoy les vamos a subir la clase, vamos a subir una presentación, va a haber una solapa, no bien entren ustedes al aula virtual, se van a encontrar con la solapa de la clase próxima, ¿sí? Ahí va a haber un resumen, una síntesis de lo que vamos a desarrollar, y alguna indicación del material bibliográfico que tienen para leer, más si hay alguna guía de lectura o algo, ustedes lo van a ir encontrando en las distintas solapas de la materia, pero en la solapa principal cuando entren van a encontrar esa síntesis, ¿sí? Y también probablemente encuentren ahí, o en las novedades donde está el cronograma, el link para el encuentro sincrónico, ¿sí? En los prácticos, cada práctico, digamos, la modalidad de trabajo en cada práctico queda un poco, digamos, a arbitrio, digamos, de los docentes que la conducen, ¿no? Y ahí se van a ir poniendo de acuerdo a partir del martes que viene con las distintas modalidades de trabajo que van a ir poniendo en marcha en las comisiones. Respecto de la evaluación, un tema importante para la mayoría, calculo, vamos a mantener la misma modalidad de trabajo de evaluación que el año pasado. El año pasado, les podría explicar por qué, pero en todo caso lo vamos a ir charlando a medida que transcurran las clases, pero la idea es que va a haber solamente una modalidad de evaluación que va a ser a través de trabajos prácticos.
Para aprobar la materia, la regularidad, tienen que aprobar esos trabajos prácticos con 4, ¿sí? Como nota mínima, y para promocionar tienen que aprobar esos mismos trabajos prácticos con nota 6. La intención es hacer entre 4 y 6 trabajos prácticos, más un trabajo práctico final, a lo largo, si pudiéramos, 1 por unidad, y va a haber un trabajo final integrador. Cada trabajo práctico va a tener un momento, son trabajos prácticos grupales, ¿sí? Pero dentro de ese trabajo práctico grupal siempre va a haber una actividad de carácter individual, ¿sí? Y esa va a ser la modalidad de evaluación que tenemos determinada por ahora, si no hay modificaciones ni cambios. Ustedes saben que este es un escenario muy volátil y con alto nivel de incertidumbre, pero esa es la planificación inicial. Y una cosa que les quería comentar, algo que hablábamos el año pasado cuando empezamos con esto, ¿no? Insistir, digamos, con algo que decíamos el año pasado, pero que creo que como se está naturalizando esta forma de trabajo, corremos el riesgo de perder de vista esto, que es que esta es una modalidad de trabajo de emergencia, ¿no? Es una modalidad de trabajo, digamos, en la cual estamos adaptándonos para poder dar, digamos, continuidad al proceso, digamos, de formación. Pero no es la modalidad normal, y como modalidad de emergencia, bueno, va a tener algunas dificultades, ¿no? No trabajaríamos de la misma manera, tal vez, si pudiéramos tener clases de carácter presencial. Y una cosa que reflexionábamos el año pasado es que, según entiendo yo, básicamente, creo que los compañeros de la cátedra deben coincidir, tal vez, es que creemos que esta modalidad de trabajo requiere, digamos, como una especie de reformulación del pacto pedagógico, ¿no? Un pacto pedagógico que nunca fue explícito, pero que funcionaba en la práctica, que tenía que ver con que probablemente ustedes no hacían un seguimiento de las lecturas y de las clases semana a semana, sino que iban y escuchaban lo que daba el profesor, y de alguna manera, al momento del parcial, se hacían con la lectura y trataban de resolver lo que por ahí les quedaba acumulado de no leerlo. Nosotros creemos que de alguna manera ese pacto pedagógico implicaba, digamos, distintas responsabilidades entre docentes y estudiantes, ¿no? Nosotros creemos que las circunstancias actuales implican una reformulación del pacto pedagógico y que implican una mayor responsabilidad de los estudiantes, ¿no? O sea, la idea es que por ahí nosotros no los vamos a poder ver, no los vamos a poder, el intercambio que era común en las clases presenciales y que de alguna manera a nosotros como docentes nos servía para saber el pulso, digamos, del curso, el grado de adquisición, digamos, o de aprendizaje, ese intercambio está mucho más limitado en la actualidad, ¿sí? Y en ese sentido es que decimos que la responsabilidad se corre un poquito para el lado del estudiante, ¿no? Creo que en este marco, la responsabilidad principal en el proceso, digamos, de adquisición de los conocimientos que nosotros brindamos es por parte del estudiante, ¿no? Lo que podríamos hacer a continuación, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, respecto del programa, respecto de las comisiones y respecto un poco de la modalidad operativa. Las dudas que tengan igual las vamos a ir de alguna manera resolviendo a lo largo de la cursada, ¿no? Pero, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Nada? Yo por ahí quisiera como anticipar que en el espacio de prácticos recién nos vamos a empezar a organizar la semana que viene, porque por privado llegaron algunas inquietudes o inseguridades respecto de dónde estaban anotados y demás. Ustedes cuando entren al aula web se van a encontrar con el horario que tienen asignado según el listado de SIU. Ante cualquier imposibilidad de sostener ese horario, no tengan problema que a partir de la próxima semana nos vamos a tomar 1 o 2 semanas más para ir organizando los listados definitivos, ¿sí? Tal como sucede, bueno, en la presencialidad. Ustedes son nativos virtuales, digamos, porque empezaron ya virtualmente, pero en la presencialidad pasaba un poco lo mismo, estábamos 2 o 3 semanas hasta que queda el listado definitivo. Y por otro lado también considerar que no todo va a ser sincrónico.
Así que también alguna dificultad de horario, ustedes contemplen que esta responsabilidad de la que habla Julio por parte de ustedes, o este cambio en el contrato pedagógico, también tiene que ver con que va a haber actividades que son asincrónicas y que entonces va a depender un poco de su responsabilidad de hacerlas durante las semanas con independencia del horario de la comisión. Pero bueno, la semana que viene va a ser una semana de presentación, de primer contacto, y las dudas o cuestiones organizativas también vamos a tener un espacio de prácticos específicamente para eso la semana que viene. Bien, y eso A ver. No, sí, eso se nos va a notificar por mensaje de aulas web. Nos llegaría el link de las comisiones de prácticos. Las comisiones de prácticos las van a encontrar armadas. Ustedes entran al aula. Vos, Jennifer, estás en el aula como para compartir pantalla. Ustedes van a entrar al aula web y van a tener pestañas con comisiones. Comisión A y B de 8 a 10, comisión... Van a estar restringidas por grupo. O sea, ustedes no van a poder ingresar a cualquier comisión. A la comisión que les permita entrar va a ser la que tienen asignada. ¿Sí? Van a poder entrar por defecto a la comisión en la que están, no necesitan una notificación previa. ¿Sí, Caro? No, que acá está Jennifer compartiendo. Sí, la idea era esa. Ahora lo que seguíamos era mostrarles un poco el aula virtual para que se vayan familiarizando y comentarles qué van a encontrar en cada caso. De todas maneras, después, si en algún momento quedan las comisiones y se pueden hacer un documento, va a quedar colgado el documento en algún lugar del aula virtual para que sepan en qué comisión están. Si es que eso se puede hacer, ¿se entiende? Pero en principio, como dice Caro, entren en la comisión. Entran por defecto. La que pueden entrar es porque están ahí inscriptos. Exactamente. Se va a hacer cualquiera de esas. Por otro lado, ahí están preguntando en el chat si los teóricos alternan, no se va a poder participar. Los teóricos quedan grabados para que los puedan ver de manera asincrónica. Es cierto que no tienen... Hola, profes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Buenísimo, perdón que te corté, profe. Lo que pasa que, nada, yo acabé de entrar porque uno se fue y pude entrar a la clase. Y nada, el tema es que en realidad tiene que entrar todos, o sea, me parece como muy injusto que algunos entren y otros no, y como esto, que si los teóricos se van, lo que dice la compañera, si los teóricos se van altercando de horario, no todos van a poder participar, no todos van a poder consultar dudas, no todos van a, como en la misma clase, nunca van a poder ser sincrónicas las clases porque algunos la van a ver asincrónica y otros la van a ver presencial, entre comillas, o sea... Efectivamente, pero la posibilidad de sacarte una duda la tenés de manera asincrónica también, tanto con los docentes de teóricos como con los docentes de prácticos. Esto también tiene que ver con el espíritu de la virtualidad, al que fuimos obligados por la pandemia, pero que en realidad la virtualidad no es un hacer de cuenta que es presencial. Digo, nosotros vamos hacia lo sincrónico porque es en lo que hemos sido educados, pero en realidad el espíritu de la virtualidad es sostenerse sobre todo con lo asincrónico. Entonces, también vamos un poco ahí mediando entre lo que se puede hacer, dada la infraestructura que tenemos, entre lo que estamos acostumbrados a hacer, dado tantos años de presencialidad, y entre lo que se puede hacer, dada la situación de emergencia que nos toca a todos en la particularidad. ¿No se podría utilizar otra plataforma para que todas esas personas que están quedando afuera hoy, por ejemplo, puedan iniciar tipo en el próximo teórico? Entiendo que es la idea. Nosotros lo vamos a trabajar así, Robert. Entiendo que es la idea. Antes de la próxima clase vamos a intentar resolverlo como equipo de cátedra. Ya se va a cortar, queda menos de un minuto, volvemos a ingresar al mismo link para salvar las dudas que quedan.